Listo, vamos al Jardín Botánico Clavijero. Vamos saliendo del hotel a las 8:30 y se supone que tendríamos que llegar a las 8... No, perdón. Estamos saliendo a las 8 de la mañana y se supone que tendríamos que estar llegando a las 8:30. Porque hoy tenemos mucho que hacer, porque ayer nada nos salió bien. Entonces hoy vamos a tratar de recuperar todo el tiempo perdido. Una de las cosas que más me han sorprendido del estado de Veracruz es el enorme respeto que tienen por la naturaleza, por el entorno, por el mundo en general. Y prueba de ello es que hay varios centros dedicados a la preservación de los recursos naturales, animales, vegetales, como es el caso de este santuario en particular. Esto es el Jardín Botánico Francisco Clavijero y es un lugar en donde se hace preservación, conservación, investigación de todas las especies vegetales que habitan en esta zona de Jalapa. Y de verdad que es un lugar impresionante. Bueno, ahorita estamos platicando con Víctor, que muy amablemente nos está explicando todo de este jardín botánico. Y me estaba diciendo que este es un área de conservación de jardín mesófilo o jardín de bosque de niebla, ¿no? ¿Cierto? Sí, este es un área que se restauró hace 38 años cuando empezó aquí el jardín botánico. La ventaja que tiene el bosque mesófilo es que es el área más rica por unidad de área que existe. Puede decir, por hectárea es el tipo de vegetación que tiene más especies. Ok, digamos que sí, o sea, para explicarlo de una manera más sencilla, digamos que si tuviéramos un pedacito de tierra, es en el lugar en el que hay más plantas distintas, digamos. Así es. ¿En el mundo? En el mundo prácticamente. Wow. Sí. En México ocupa solamente el 1% del territorio nacional, pero contribuye con el 10% de la biodiversidad de México. Perfecto. El jardín botánico se compone de 1017 plantas, de especies de plantas que tenemos aquí. Okay. De las cuales 119 están en peligro de extinción, oficialmente, según la norma oficial mexicana. Bueno, ahorita nos estaba platicando el señor Víctor que esta es la joya del Jardín Botánico y ¿por qué lo consideran una joya? Bueno, es la colección nacional más completa que tenemos. Tiene todas las especies de cícadas que hay en México. Ah, ya. Es la colección más importante en Latinoamérica. Tiene un representante de cada género a nivel mundial. Y estas plantas también las conocen como fósiles vivientes. ¿Por qué? Porque se encuentran en la Tierra desde hace más de 250 millones de años. Wow. Son plantas que convivieron prácticamente con los dinosaurios. Entonces son plantas que en promedio pueden tener 3000 años de vida. Wow. Impresionante. ¿Y esta qué función tiene o qué? Esta es una planta que se ocupa en la perfumería. De esta obtienen el perfume que se llama pachuli. Huele delicioso. ¿Sí? En general, como hacen los perfumes, es con el aceite esencial de las plantas. Obtienen el aceite esencial, lo combinan con alcohol y para que se fije, le ponen generalmente un mordente, algo para que se quede fijo en el cuerpo, ¿no? Si has visto que hay perfumes que te pones y se van inmediatamente. Sí, claro. ¿No? Sí. Entonces, para que se quede fijo en el cuerpo, le ponen un mordente que puede ser pipí de conejo cuando son cortitos. Ay, no me digas que nos estamos echando pipí de conejo cuando nos ponemos perfume. Finos, pipí de zorrillo. Ah, bueno. Muy fino entonces. Sí. No había cuál irle, la verdad. Creo que prefiero la de conejo.
Esta zona que estamos visitando en este momento es una colección de bambús. De hecho, es la colección más grande de bambús y más completa en todo México. Y es curioso porque yo voy a confesarles que yo siempre pensé que los bambús eran una planta originaria de Asia, por las películas japonesas y todas estas cosas, pero no. Hay una gran variedad de especies de bambú mexicano y aquí podemos venir y contemplarlas. En Jalapa hay un lugar que nos permite regresar en el tiempo, en el que podemos estar tan cerca de objetos milenarios que con un poco de imaginación podemos regresar a ese momento en el que se forjó el futuro de todo un país. Este es el Museo de Antropología de Jalapa. Pues ya estamos en el interior del museo y bueno, tenemos la suerte de tener un guía muy experimentado con nosotros el día de hoy, es el señor Néstor Roldán. Muchísimas gracias por recibirnos y por darnos este tour. Bienvenidos sean a este magnífico museo. Es un lugar excepcional donde ustedes podrán apreciar de las 3 culturas que se asentaron en el estado de Veracruz. Podremos apreciar parte de ese acervo cultural. Muchísimas gracias. Sí. ¿Cuántas salas componen este museo? Mira, el museo arquitectónicamente está compuesto de 6 salas. Tiene 4 patios, donde está un complemento artístico y florístico. Perfecto. ¿Esto qué quiere decir? Que son flores, plantas del estado de Veracruz y de México. Muy bien, pues vamos empezando, porque por lo que sé es un museo bastante grande, 9,000 metros cuadrados me estabas diciendo. Aproximadamente. Bueno, sí. Pues vamos a darle. Ok, vamos. Adelante. Mira, este es el primer patio dedicado a la cultura olmeca, donde se exhiben 3 de las piezas más importantes por su tamaño, dado que es una sola piedra. No hay nada adherido a ellos, es un solo bloque. Te presento, esta es la cabeza número 1, esta es la más grande que tenemos en el estado de Veracruz. Pesa cerca de 20 toneladas. 20,000 kilos. Estamos hablando de 20,000 kilos. En general puede ser la representación de un rey, de un gobernante o un sacerdote. Bueno, pero vea el tamaño. Es impresionante las cualidades del monumento, específicamente el rostro, que es lo que llama la atención, lo que impacta. De allí podremos apreciar también el momento. El momento, estamos hablando, ¿qué te parece? De 3,000 años atrás. Eso es lo que me parece maravilloso, porque luego pasa que vemos estas esculturas, estos vestigios, y no razonamos que no existían las herramientas que existen ahora, ¿no? Porque ahorita dicen, bueno, o sea, podemos entrar y decimos, pues sí, es una piedrota y tiene... Pero lo que usted dice, ¿con qué herramientas lo hacían? ¿Cómo lo hacían para moverlas? ¿De dónde las sacaban? ¿Cómo las encontraban? Sí. Qué interesante. Mira, en el acervo de las cabezas colosales son 17 cabezas en total. Tenemos 10 monumentos de San Lorenzo, Veracruz, 4 de la Venta, Tabasco y 3 en el área de los Tuxtlas, Veracruz. Todas en un diferente tiempo. Vamos a pensar que las de San Lorenzo son las más tempranas, las medianas son las de la Venta y las más tardías son las de los Tuxtlas, Veracruz. En cada una de ellas hay un rasgo totalmente, si tú quieres, diferente. Un tocado totalmente diferente, como decían o dicen algunos especialistas, para demostrar quizás el poder o como una casta sacerdotal. ¿Cómo es que adquieren su numeración? ¿Por qué hay una cabeza número 1, una cabeza número 2? ¿Cómo adquieren ese número? Muy bien. Mira, ante la ausencia, hasta este momento, de no conocer qué idioma pronunciaban ellos, los arqueólogos han tomado esa decisión de acuerdo a cómo fueron encontradas, se fueron dando esa nomenclatura. Ok, y bueno, un dato que me pareció muy padre fue que la mayoría de las cabezas, nos estaba comentando Néstor, tienen una expresión de seriedad, y es cierto, las que hemos visto, incluso en los libros de primaria de historia, pues generalmente son serias, excepto por esa que está ahí. Sí, es un rasgo muy peculiar, muy interesante, dado que ahora que nos acerquemos podrás apreciar que tiene un estrabismo bien marcado. Ese estrabismo, algunas otras de las que tenemos en el museo, tienen ese mismo concepto, que los arqueólogos a veces interpretan que son o es la misma mirada del jaguar. Recuerda que el jaguar para los olmecas es como la representación del tótem, el protector o la deidad principal en este concepto olmeca.
cuando veo estas pequeñas figuras, tienen ojos rasgados y rasgos ligeramente distintos. ¿Por qué? ¿Hay alguna explicación para esto? ¿Alguna teoría que trate de explicar esto? Mira, el concepto de cada ser humano que llega al museo encuentra en las cabezas la nariz muy platirrina, que esto llama la atención fuertemente, dado que consideran que es africano. No se tienen las bases científicas para demostrarlo. Ahora, lo que tú estás apreciando en este momento, el rasgo de los ojos es muy importante, dado que entonces hay algo que te confunde. Puedes decir, bueno, a lo mejor ellos son asiáticos. Bueno, entonces estos seres, si son tales, ¿de dónde llegan? ¿Por dónde llegan? Claro. ¿Sí? Recuerda que tenemos algo que nos une a esta parte, que es la mancha mongólica, los mexicanos y muchos latinos. Sí. Entonces, yo no puedo ni quiero decirte que estos sean de este estilo. El Olmeca fascinó representar nacimientos de niño. Por eso es que ahora que los estás observando, los conocemos como las baby faces o caras de estos seres infantes. Pero sí llama mucho la atención la proporción, el cuello, la deformación también de la cabeza. Recuerda que nuestras comunidades prehispánicas modificaban el cráneo, modificaban la dentadura, modificaban también a veces la mirada, como lo vimos en algunas cabezas. Entonces estos pueden ser conceptos muy tempranos para definir, bueno, ¿por qué lo harían? Tal vez para diferenciar la clase social. Claro. ¿Sí? Vale la pena que tomen un tour cuando vengan al museo, porque uno se entera de cosas muy interesantes. Las famosas baby faces. Este monumento apareció aproximadamente en el año de 1965. Imagínate, de su cabeza se asomaba la parte más de arriba. Entonces, allí, ubicarse en tiempo y espacio, unos niños. Jugando unos niños como todo chiquillo travieso, pero la niña Rosa, quebraba coyoles. ¿Conoces los coyoles? No. Pues son unos cocos chiquitos muy duros, pero muy sabrosos. Entonces, después de degustar el sabor, lo colocaban y con otra piedra quebraban el hueso. Así pasó mucho tiempo hasta que llegó la curiosidad de la niña, especialmente, y entonces quiso llevarse la piedra que estaba ahí guardada. Porque lo que ella veía era nada más claro. Piedra. Entonces, si te das cuenta, con la luz que nos ayuda ahora, brilla. Entonces, imagínate ahora cuando le pega el sol. Entonces esto hace que despierte el interés en la niña y entonces empieza a escarbar y se da cuenta que hay un rostro. Entonces imagínate una niña de 6, 7 años, impactó. ¿Qué hace? Pues corre junto con Severiano, su hermano, a avisarle al pueblo, o más bien a la familia, a decir que había algo enterrado. Entonces despierta la curiosidad de la familia, van al lugar y se dan cuenta que es una estatuaria. Pero no creas que la historia termina ahí. O sea, se hace más interesante dado por la fecha. La fecha 16 de julio se celebra el Día a la Virgen del Carmen. Y entonces el pueblo adoptaron, fíjate nada más el sincretismo que surge, adoptan la pieza como la aparición de una virgen. Una revelación, por supuesto. Especialmente. Entonces, ¿por qué? Ve el ser que está en el regazo del personaje, que es confundido con el niño Jesús. ¿Sí? Y entonces empieza la algarabía. ¿Qué sucede con esto, joven? Pues la llevaron a casa. Le hacen un altar. Le ponen ahí un tipo chalina, una corona, flores. ¿Qué te parece? Rezos.
Y esto que estamos viendo... ¿Verdad que te impacta? Sí. Es una de las muestras en cerámica o en barro muy detallada. Si logras ve el concepto de la muerte, especialmente en el rostro. Es una pieza que está ausente de vida. Okay. Tiene un sacrificio humano. Uno de los sacrificios o muerte era el detalle más importante, quitar la piel. O sea, es un desuello. Por eso lo que es la representación de alguien que fue desollado en un sacrificio humano. Claro. Venía caminando por el museo y la verdad es que me encantó esta pieza. ¿Qué es lo que estoy viendo? Mira, estás ante el ente, ante la muerte. Una de las piezas excepcionales que tenemos en este museo es para retomar la idea o el concepto que nuestros mesoamericanos tenían de ella. Todos los guerreros iban con ella. Todos los que las mujeres que morían en el parto, tal vez también llegaban con ella. ¿Dónde crees? ¿Dónde era su lugar ideal? En el inframundo. De ahí viene tal vez la creencia, la tradición del Día de Muertos. Hacerle una ofrendaria, proponerle quizás algún argumento esencial o sagrado cada día 2 de noviembre. Esta es la sala de las mujeres muertas en parto. Y bueno, ¿qué me puedes platicar de este lugar? Mira, esa es un área, comento al turista, que esa es la parte ideal dedicada a la mujer. Logramos observar que el trabajo, desde el momento en que se rescató este proyecto de salvamento, mil gracias a los arqueólogos, mil gracias a la gente del lugar, tenemos esto en el museo. El trabajo de esta mujer no era pelear con flechas, no era pelear a golpes, sino era una guerrera por los dolores de parto. Después de muerta, obviamente su espíritu viajaba a un lugar esencial que se llamaba el Cihuatlampa, que era la casa de las mujeres muertas en parto. El sol, cuando hacía su llegada al cenit, ella era la responsable de llevar al sol hasta el ocaso donde era recibida por otra mujer. Entonces, solamente recapitulando, las mujeres muertas en parto eran veneradas, por así decirlo, dentro de la cultura. Claro, eran guerreras que acompañaban al sol. Y nos mencionabas algo bien interesante, que los guerreros, ¿qué nos platicabas acerca de que los guerreros tomaban partes de las mujeres porque justamente por ser guerreras? Algo nos estabas diciendo contra Morris. Claro, estas mujeres cuando eran llevadas al lugar para sepultarlas, los mancebos o guerreros, para la buena suerte, para su lucha, trataban de llevarse parte de su cuerpo. Algunos trataban de robar el dedo índice, tal vez el dedo meñique, etcétera, pero al ya no tenerlo, bueno, podían llevarse hasta la cabeza, el cabello o brazos completos para la buena suerte. Como amuletos, justamente porque adquirían, digamos, una connotación de seres especiales. Claro, sagrados quienes iban a poder darles un poco de suerte, un poco de ayuda en la guerra misma. Mira, no quiero que se vayan sin que conozcas esto. Para ser un poquito más creíble, arqueológicamente logramos observar las cunas donde se acostaban a los infantes. Esto quiere decir que era desde recién nacidos esa modificación. Aprovechar la blandura del cráneo o de la cabeza, si se puede decir así. Yo lo alcanzo a ver en esta figura. Muy bien. Este artefacto, no sé cómo se llamaría, está justamente en la zona del cráneo que está deformada, ¿cierto? Y tenemos que recordar que estas modificaciones artificiales no era para el grupo en general. Era especialmente tal vez para los hijos de los gobernantes o los sacerdotes. Una modificación que quizás pudo en algún momento dañar, científicamente no se sabe, pero queremos pensar que no había algún daño. O sea que es muy probable que estas modificaciones fueran un distintivo de realeza. Claro. Pensamos también que pudo haber sido por estratificación social. Recordemos las cabezas colosales, aunque en la piedra, en el material, no se logra ver esa modificación, pero se intenta ver también en las figuras baby faces. ¿Te acuerdas? Es cierto, sí, por supuesto. Pues ya estamos llegando al final del recorrido y quiero agradecerte, Néstor. Muchísimas gracias por tu pasión, por tu entrega a este trabajo, a ser guía en este Museo de Antropología. La verdad es que lograste hacer algo maravilloso en todos nosotros, que es transmitir tu emoción, transmitir tu pasión por todo esto y dejarnos imaginar y transportarnos a un momento histórico que es lejano y que es fascinante definitivamente. Muy bien.
La verdad es que este es un recorrido que tienen que hacer si vienen a la ciudad de Jalapa. Se los recomiendo ampliamente. Hay piezas hermosísimas y piezas que nos dejan literalmente vivir algo que no nos toca y es maravilloso tener esa oportunidad. Muy bien, pues aquí los esperamos. Donde quiera que vayan hay que difundir esto porque nuestra cultura es muy importante. Muchísimas gracias. Y busquen al señor Néstor Roland porque va a ser de su estancia en este museo algo espectacular.